Buenos días para todos, mi nombre es Valentina García y junto con Cristian Muñoz, Mariana García y Ana Suárez les vamos a estar exponiendo nuestro trabajo final con nuestro caso que es Francia. Y bueno, para empezar, nosotros quisimos basarnos en una problemática bastante importante en este país, que es la fragmentación política, y esto teniendo en cuenta una noticia importante que se dio en el marco de este año, aproximadamente en los meses de junio y julio, que fue la reelección del cuerpo legislativo y la disolución del Parlamento. Bueno, para darles contexto de esta noticia rápidamente, queremos hablar de que en Francia, como ya se ha venido evidenciando a lo largo de los años, hay una importante polarización política que está atacando como tal a, al gobierno, por decirlo de alguna manera, y hay que tener en cuenta que no en el marco nacional, sino en el marco de la representación externa, en la Unión Europea, pues hay elecciones para que se escoja de qué partidos serán las personas que representen a Francia, una vez más, en este organismo internacional, a la Unión Europea, en la Unión Europea. En el marco de este organismo, las personas que fueron escogidas en su mayoría fueron personas de la extrema derecha en Francia, esto es de la agrupación nacional, partido de la agrupación nacional. Ya les digo por qué esto es importante. Entonces, ¿qué ocurrió en esto y por qué es un antecedente bastante importante de comprender? Lo que resultó fue que esta extrema derecha contó con un 32% de los votos, mientras que el partido Renacimiento o Renacer, que es el partido del cual Macron hace parte, Macron es el presidente pues, de Francia, tuvo un 15% y le siguió otro partido de carácter o de corte socialista con un 14%. Entonces, ¿qué es lo que esto evidencia? A pesar de que esto es algo de carácter internacional o externo, refleja la inmensa fragmentación política que hay en Francia. Cuando esto se dio, Macron a nivel interno decidió disolver el partido. ¿Por qué lo decidió disolver? Porque él lo que quería era frenar este excesivo avance de la extrema derecha, poder centralizar un poco más los poderes del Estado en el sentido de que, como ya lo veníamos diciendo, con esta fragmentación política en Francia hay o extrema derecha o ultraizquierda, pero es difícil encontrar un centro, entonces esto se hizo con la intención de frenar a la ultraderecha y recuperar un poco el apoyo del pueblo dentro de su propio gobierno. Entonces las elecciones legislativas fueron adelantadas en el marco de este año. Ahora bien, haciendo referencia a las debilidades que puede tener este sistema en cuanto a las formas de gobierno, en temas electorales, de partidos, de sistemas de partidos y de organización territorial, vamos a basarnos en dos muy importantes que son partidos y formas de y forma de gobierno. Entonces, basados en esto, este sistema tiene varias debilidades. Vamos a empezar hablando de que Francia es un semipresidencialismo. Con esto queremos hacer referencia a que como semipresidencialismo sabemos que el poder ejecutivo se comparte entre un primer ministro y entre un presidente que es Emmanuel Macron. ¿Y esto por qué es importante? Porque a pesar de que esta dualidad genera un equilibrio, también genera muchas tensiones y una dificultad a la hora de generar una gobernanza efectiva, porque pues a nivel ejecutivo no se está permitiendo o no se puede permitir de forma fácil que uno tome el control porque el otro también está ahí generando un balance de pesos. Entonces, esto incide en la noticia que les acabamos de contar, que bueno, que les acabo de comentar, porque genera una vez más una tensión de quién es el que, primero, quién es el que está mandando, y segundo, pues tiene mucho que ver con disolver el Parlamento, que es el poder como tal que se le da a este presidente, que es Emmanuel Macron. También queremos hablar en segundo lugar que esto genera una fuerte fragmentación. Es importante también porque como tal el sistema nos da muchos visos de que se va a generar una fragmentación por esta división del poder en dos, pero en esta noticia una vez más la podemos ver bastante clara por las diferencias de apoyo partidario como tal que se genera dentro del Parlamento, y también genera esto una inestabilidad estructural, ya que pues esta fragmentación permite que las personas no se sientan completamente seguras en el marco de lo que es pues las políticas de su propio país. Entonces todo esto es importante porque son temas estructurales en Francia, pero que tienen incidencias en estas debilidades que se pueden generar. También hay que hacer referencia a estos partidos que representan, más allá de representar a las minorías, representan una polarización extrema, y eso también es un problema en cuanto a cómo se manejan las cosas en este país, porque una vez más no genera una sensación de estabilidad, sino todo lo contrario, de caos e inestabilidad política.
Y por último queremos hablar de que esto tiene un impacto que tiene que ver mucho con las regiones, ya que Francia en sus circunscripciones electorales muestra una vez más esta evidenciada fragmentación. Entonces son cuestiones estructurales que evidentemente inciden en el funcionamiento de Francia, y no solamente en el funcionamiento de las cuestiones políticas en Francia, sino también en la noticia que les acabamos de comentar. Bueno, hola a todos. Hoy vamos a analizar las oportunidades del sistema semipresidencial de Francia y su organización política. Pues vamos a analizar estas oportunidades, ya que estas no solo consolidan su posición como actor clave en el área internacional, sino que también refuerzan su gobernabilidad interna y su cohesión social. Entonces vamos a ver cada área clave en donde Francia pues muestra un gran potencial. En cuanto a su organización territorial, que es con lo que vamos a comenzar, Francia tiene una estructura administrativa que es unitaria, y esto pues le da una ventaja clave, que es la capacidad de tomar decisiones rápidas y efectivas en organizaciones internacionales como lo son la Unión Europea. De esta manera, Francia logra proyectar una imagen de estabilidad y de confianza, y se posiciona como un Estado sólido y confiable en la arena internacional. Además de esto, el centralismo que maneja también refuerza una identidad nacional, y esto permite que Francia logre proyectar su cultura, sus valores y sus principios en todo el escenario internacional. Esto lo que hace es fortalecer su soft power, que como sabemos es un recurso diplomático que aumenta su influencia global. Bueno, por otro lado, tenemos como otro ítem la forma de gobierno, pues este sistema semipresidencial, y este sistema semipresidencial de Francia particularmente es único, porque pues digamos que en su capacidad para dividir y para poder equilibrar el poder ejecutivo entre el presidente y el primer ministro. Este modelo lo que promueve pues es estabilidad, y un ejemplo claro de esta eficacia es el liderazgo de Emmanuel Macron, el liderazgo que él mostró durante la invasión Rusia a Ucrania, ya que él como presidente pues pudo tomar decisiones claves en política exterior y logró impulsar una defensa europea más fuerte, y además impulsó también estrategias de independencia energética, y pues todo esto consolidó la influencia de Francia dentro de la Unión Europea. Entonces, bueno, en este contexto interno de la reciente disolución del Parlamento, entonces, aunque fue súper polémica, puede convertirse en una oportunidad, ya que si se gestiona correctamente puede dar lugar a un órgano legislativo mucho más funcional y mucho más colaborativo, y pues esto puede optimizar la toma de decisiones. Pasando al tema de los partidos políticos, en Francia los partidos fuertes como La République En Marche han demostrado su capacidad para poder influir en las políticas públicas, especialmente en áreas claves como lo son la economía y la tecnología. Y no solo esto, también el sistema francés garantiza el financiamiento público para los partidos como La République y la France Insoumise, lo que les permite mantenerse competitivos y poder organizar campañas mucho más efectivas. Finalmente, en partidos como l'Europe Écologie Les Verts destacan por aprovechar la diversidad multicultural de Francia y por promover políticas públicas mucho más inclusivas, especialmente en ciudades como lo son París y Lyon, que son ciudades grandes e influyentes. En cuanto a su sistema electoral, Francia también presenta grandes oportunidades, ya que este modelo es totalmente un referente para la promoción de la democracia y de los derechos humanos. Francia ha apoyado procesos electorales en países como la República Democrática del Congo, como Túnez, y pues esto contribuye al fortalecimiento de sus sistemas democráticos. Y también su estabilidad política, esta estabilidad política que genera su sistema electoral logra permitirle a Francia que pueda desempeñar un papel mucho más decisivo en organismos internacionales como lo son la ONU, como la TAN, como la Unión Europea, y pues a través de estas alianzas estratégicas colabora con otras democracias avanzadas en temas de cambio climático y de seguridad internacional, y pues logra diversificar la agenda de su política exterior. Ya por último, en cuanto a oportunidades, debemos mencionar el sistema de partidos, pues este sistema fomenta la participación ciudadana porque ofrece un amplio abanico de opciones políticas, y pues esto logra fortalecer la representación de diversos, digamos que sectores sociales, y fomentar una mayor legitimidad democrática, que es pues lo que promueve el país.
Y la competencia entre los partidos franceses no solo impulsa a la transparencia, a la rendición de cuentas y estos factores, sino que también garantiza que las políticas públicas puedan reflejar las necesidades de la población. Entonces, por ejemplo, la oposición activa de los partidos como la France Insoumise o la Agrupación Nacional han logrado presionar al gobierno para justificar o para ajustar reformas claves pues en los gobiernos, como lo fue la reforma pensional. Entonces, bueno, en resumen, en cuanto a las oportunidades, el sistema semipresidencial francés es un modelo que se ve robusto, que logra combinar flexibilidad para abordar crisis externas como la guerra en Ucrania, también complementándolo con estabilidad interna y resolución de problemas internos. Entonces, por ejemplo, la reciente disolución del Parlamento, aunque inicialmente fue vista como un desafío, podría convertirse más en una oportunidad para lograr cómo fortalecer todas las instituciones y fomentar una cooperación mucho más efectiva entre pues, los poderes. Y pues nada, lógicamente tenemos que reconocer que Francia realmente enfrenta desafíos que son significativos, pero pues en sí sus estructuras políticas le otorgan herramientas únicas para poder considerarse no solo como un líder internacional, sino también pues ser un ejemplo de gobernabilidad democrática. Francia cuenta con un sistema descentralizado que permite una respuesta rápida a emergencias mientras que mantiene la cohesión estatal. Esto da flexibilidad a las regiones y permite que el gobierno central tome decisiones rápidas y eficaces en momentos críticos. El sistema semipresidencial de Francia es flexible y ha demostrado ser estable frente a diversas crisis internas y externas, lo que ha permitido que el país maneje situaciones difíciles sin alterar la estructura política, justo como ocurrió en 2024 cuando el presidente Emmanuel Macron disolvió el Parlamento Nacional de Francia. Esta medida buscó restaurar el equilibrio institucional tras los resultados adversos en las elecciones europeas, subrayando cómo el sistema permite ajustes rápidos para mantener la estabilidad política. La diversidad de los partidos en Francia cubre una amplia gama de ideologías, desde la centroizquierda hasta la derecha radical, ofreciendo a los votantes varias opciones según sus valores y preocupaciones. Los partidos han demostrado capacidad para adaptarse a las demandas cambiantes de la sociedad, lo que ofrece la representación política. El pluralismo del sistema político francés fomenta una competencia dinámica, lo que a su vez impulsa la creación de políticas públicas más eficaces. Esta competencia entre partidos también asegura que se atiendan las preocupaciones de todas las regiones del país, desde lo local hasta lo nacional. El sistema electoral francés es transparente y promueve la confianza del público al permitir que los votantes conozcan el origen del financiamiento de las campañas. Además, brinda mecanismos de participación directa como los referendos, permitiendo que los ciudadanos influyan en decisiones claves que afectan el futuro del país. Ahora nos vamos con las amenazas. Respecto a las amenazas, tenemos primero las amenazas de la organización territorial, donde se habla que el desarrollo económico desigual entre la Unión Europea está exacerbando las disparidades regionales en Francia. Esto genera tensiones entre las regiones prósperas y las menos favorecidas, lo que compromete a la cohesión territorial y el sistema centralizado del Estado francés. Además, de que la presencia de movimientos separatistas en Europa fomenta un deseo de división basado esto en las identidades regionales, desafiando la unidad política que suele caracterizar a la República Francesa. También respecto a las elecciones legislativas del 2024, estas se desarrollaron en un contexto marcado por tensiones económicas y tensiones regionales. La fragmentación política resultante de las desigualdades fue marcada por un aumento en la polarización y un aumento en el apoyo a partidos que promueven agendas regionalistas o separatistas, afectando así la capacidad que tienen los partidos tradicionales de mantener su base electoral y formar coaliciones activas. Respecto a las formas de gobierno, tenemos que las demandas de la Unión Europea ejercen presión sobre el Estado francés, especialmente en tiempos de crisis, como lo fue durante la pandemia del COVID-19, donde se dio la necesidad de dar una respuesta unificada que puso un manifiesto a las tensiones entre las medidas nacionales y las directrices europeas, revelando así los límites que tiene el sistema semipresidencial de Francia para adaptarse rápidamente a emergencias como lo fue la de la pandemia. La presión externa desafía el equilibrio entre la autonomía nacional que se tiene y la alineación que existe con la Unión Europea.
generando dudas sobre la capacidad que tiene Francia para mantener su forma de gobierno en un contexto creciente de integración con respecto a la Unión Europea. Las elecciones legislativas se llevaron a cabo en un contexto donde estas tensiones son prominentes. La presión de la Unión Europea por las respuestas rápidas influyó en la agenda de campaña de los partidos, especialmente en aquellos partidos que abogaban por una mayor autonomía nacional o una crítica a la integración europea. La fragmentación del Parlamento puede complicar aún más la situación, ya que estos partidos tienen que navegar en un entorno donde las coaliciones son necesarias, pero pues se tienen que tomar, llevando así pues a una inestabilidad política y a un aumento de la polarización, afectando la capacidad que tendría el nuevo gobierno para implementar políticas efectivas en respuesta a las demandas tanto nacionales como las que realiza la Unión Europea. Respecto a los partidos tienen una proliferación de desinformación y noticias falsas en redes sociales que han erosionado la desconfianza en los partidos políticos en Francia. Esto se evidenció durante las protestas de los chalecos amarillos, donde la percepción francesa cambió y se vio efectivamente afectada negativamente. Al mismo tiempo, el auge de los partidos populistas como el Reset Nacional de Marine Le Pen ha debilitado el sistema multipartidista, llevando a votantes a optar por situaciones extremistas en un contexto de creciente polarización política. También hablamos de las desigualdades socioeconómicas manifestadas en las brechas de las áreas urbanas ricas y las zonas rurales que están empobrecidas. Esto ha exacerbado las divisiones sociales, dificultando la representación de los grupos más desfavorecidos, lo que ha generado tensiones políticas adicionales. Respecto al sistema de partidos, los sistemas de partidos se han llevado a una fragmentación intensificada, esto debido al surgimiento de nuevos partidos populistas y lo que amenaza a la estabilidad política y dificulta la formación de gobiernos cohesivos. La polarización junto con la erosión en las instituciones democráticas ha llevado a una creciente escepticismo entre los votantes hacia los partidos tradicionales, generando apoliticidad y de deslegitimación de las instituciones. Además, se da la dificultad para encontrar consensos en un sistema multipartidista, complicando la capacidad del gobierno para abordar temas complejos, lo que puede llevar a una parálisis negativa en el gobierno semipresidencialista de Francia. También a esto se le suma la tensión social y la polarización que se evidenciaba en las protestas, como la de los chalecos amarillos, que amenazan a la cohesión social. Respecto al sistema electoral, las elecciones legislativas de Francia se desarrollaron en un ambiente marcado por la fragmentación política, la desconfianza institucional y la incapacidad para formar coaliciones efectivas, lo que influye en la participación electoral y la legitimación que tienen los gobiernos.